¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el mal fue un espejo roto, apuntando a un poder que alguien no quería que recordaras? ¿Y si la serpiente no tentaba, sino que despertaba? ¿Y si la primera madre no fue vencida por justicia, sino silenciada por miedo? Hoy abriremos un archivo que nunca estuvo en una biblioteca, la memoria enterrada del fuego femenino, borrado por tronos, restaurado por susurros y aún palpitando bajo tu piel. No vas a escuchar dogmas, sino fracturas en el relato oficial. De Tiamat dividida para construir un mundo, al símbolo serpentino vuelto prohibido, de la iglesia que cambió iconos al mapa interior confiscado, de una Magdalena velada a una gnosis que no pide permiso. Este no es un video, es una llave, una promesa. Revelar la trama invisible que convirtió la sabiduría en pecado y la soberanía en vergüenza. No daremos respuestas fáciles, porque el misterio real no cabe en catecismos. Te advertimos, lo que vas a oír no debería haberte llegado. Si late una inquietud en el pecho, no es ansiedad, es memoria ancestral llamándote de vuelta. ¿Quién decidió que la madre del comienzo fuera llamada monstruo y por qué seguimos obedeciendo ese relato? Comencemos en la grieta del siglo II, cuando el cristianismo no era una avenida recta, sino un laberinto de calles encendidas por cantos, visiones y evangelios que hoy llaman apócrifos. No había una sola ortodoxia, sino muchas pasiones compitiendo por nombrar el misterio. Unos escuchaban en asambleas domésticas la voz de la sabiduría, otros recitaban himnos a un Cristo que no venía a fundar templos, sino a despertar memoria. Imagina la biblioteca de un creyente del año 170, rollos en copto, cartas en griego, fragmentos que hablaban de reinos interiores, de una unión secreta entre el aliento y la carne. Ese mapa fue luego plegado, reducido, sellado. Lo que hoy llamas oficial fue una selección, una política del cielo. ¿Has oído hablar de Marción? El hereje para unos, el cirujano teológico para otros. Distinguió entre el Dios creador del mundo material y el Dios bueno revelado por Cristo, como si hubiera dos voces en el cosmos, una que pesa, otra que libera. Su canon, más austero, prescindía de lo que consideraba cadenas. Por eso le llamaron peligroso. Pero piensa, ¿no has sentido tú también esa división entre el mundo que aplasta y algo más alto que te llama? Marción nació en Sinope, en el Ponto, hijo de un obispo rico que después lo excomulgó. Llegó a Roma hacia el año 140 con una fortuna que donó a la iglesia local, pero cuando empezó a enseñar sus ideas, lo expulsaron y le devolvieron el dinero. Su crimen: afirmar que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Padre amoroso predicado por Jesús. Lee sus escritos perdidos. Hablaba de un Dios creador celoso, vengativo, autor de leyes imposibles, que creó un mundo imperfecto. Sobre él estaba el Dios desconocido, el Padre verdadero, que envió a Cristo no a cumplir la ley, sino a liberarnos de ella. ¿Herejía o la distinción más lúcida jamás hecha? Sus iglesias se extendieron desde Armenia hasta España. Tenía obispos, liturgias, mártires propios. Su evangelio era una versión editada de Lucas, sin nacimiento virginal, sin genealogías judías, sin referencias al Antiguo Testamento. Para él, Cristo apareció directamente del cielo, sin vínculos con el Dios tribal de Israel. ¿Por qué esto era revolucionario? Porque liberaba al cristianismo de sus raíces judaicas, lo universalizaba, lo convertía en religión del espíritu puro. Un cristianismo sin génesis, sin ley mosaica, sin pueblo elegido. Solo gracia, solo amor, solo libertad. Los valentinianos fueron más lejos. Fundados por Valentín, un candidato a obispo de Roma que perdió la elección por un voto, se retiró a Chipre y desarrolló el sistema gnóstico más sofisticado de la historia.
Hablaron de Sofía, la sabiduría femenina que cayó desde las alturas por amor, generando este mundo como un error hermoso, una prisión de luz. En sus mitos, el pleroma, la plenitud divina, contiene 30 eones, emanaciones del Padre inefable. El último eón es Sofía, sabiduría, que se enamoró del Padre y quiso conocerlo directamente, sin mediación. Su pasión desordenada la hizo caer, y de su caída nació nuestro cosmos, imperfecto, pero no maligno. Para ellos, Cristo no vino a salvarnos del pecado, sino de la ignorancia. El pecado era un síntoma, la ignorancia, la enfermedad. ¿Te suena familiar? Esa sensación de estar dormido en un sueño que no elegiste, esperando que alguien te despierte. Sus rituales incluían el sacramento nupcial, donde los iniciados se reunían simbólicamente con sus ángeles celestiales. La salvación no era moral, sino ontológica, recuperar la conciencia de lo que siempre fuimos. ¿No es esto lo que anhelas cuando miras las estrellas? ¿Esa nostalgia de algo que no puedes nombrar? Basilides de Alejandría creó otro sistema. Para él existía un Dios inefable sobre el cual no se podía decir ni que existía ni que no existía. De él emanaron 365 cielos, regidos por arcontes. Nuestro mundo está en el más bajo, gobernado por el Dios de los judíos, que es solo un ángel ignorante. Sus seguidores llevaban amuletos con la palabra Abrasax, cuyas letras griegas suman 365, el número de días del año y de los cielos emanados. Magia, superstición o tecnología espiritual que no entendemos. Y luego está el Evangelio de Judas. Sí, existe. Encontrado en el desierto egipcio, escrito en copto, datado en el siglo IV, pero copiando un original griego del siglo II. En esas páginas, Judas no es el traidor, sino el único apóstol que entiende. Cristo le susurra: «Tú me entregarás al hombre que me viste». No traición, sino complicidad. El que más ama es quien tiene el valor de hacer lo necesario, aunque el mundo lo maldiga para siempre. ¿No te recuerda a alguien en tu vida que fue malentendido por hacer lo correcto? Judas representa al iniciado que debe sacrificar su reputación por una verdad mayor. El que acepta ser odiado para que otros puedan ser salvados. En este evangelio, Jesús se ríe de los otros apóstoles porque ofrecen sacrificios al Dios que creó el mundo, no al Padre verdadero. Solo Judas puede mirarlo a los ojos sin pestañear. Solo él recibe las enseñanzas secretas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Pero el texto que más incomoda es el Evangelio de María Magdalena. Encontrado en Berlín en 1896, escrito en copto del siglo V, pero traduciendo un griego del siglo II. Aquí no aparece como la prostituta arrepentida que te vendieron, sino como la apóstola que recibe visiones, que entiende lo que los otros no pueden. Pedro la cuestiona, la duda, no porque esté equivocada, sino porque su autoridad lo amenaza. Le dice: ¿es posible que el maestro hablara en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Tenemos que volvernos todos hacia ella y escucharla? ¿Acaso la prefirió a nosotros? Leví la defiende. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Ves el patrón? En cada texto prohibido, el poder está en quien fue silenciado. La mujer que sabe, el traidor que ama, la sabiduría que cae para crear. Todo lo que la ortodoxia posterior necesitaba controlar. Los gnósticos no eran una secta, eran un océano. Setianos, sofitas, cainitas, barbelognósticos, cada grupo con su mapa secreto del cosmos. Pero todos compartían una intuición. Este mundo es una sombra, y tú tienes dentro la chispa del mundo real. No necesitas mediadores, no necesitas templos. Tu cuerpo es el templo, tu conciencia es el altar. Los setianos adoraban a Set, el tercer hijo de Adán.
padre de una raza espiritual diferente a la de Caín y Abel. Para ellos existían tres tipos de humanidad: los pneumáticos o espirituales, descendientes de Set; los psíquicos o anímicos de Abel; y los sílicos o materiales de Caín. Los sofitas veneraban a la serpiente del Edén como símbolo de Sofía, que baja a despertar a la humanidad del sueño impuesto por el demiurgo. Tenían rituales donde una serpiente viva se deslizaba por el pan eucarístico, consagrándolo con sabiduría antigua. Los cainitas iban más lejos, adoraban a todos los personajes malditos del Antiguo Testamento: Caín, los sodomitas, Esaú, Coré, Judas. Para ellos, estos rebeldes fueron enviados por el Dios Supremo para desafiar la tiranía del demiurgo creador. ¿Por qué esto era tan peligroso? Porque un pueblo que se sabe divino no se arrodilla ante tronos humanos. Una mujer que escucha visiones directas no necesita que un sacerdote le diga qué puede o no puede hacer. Un hombre que lleva la luz dentro no paga por la salvación. Los textos de Nag Hammadi, enterrados en el siglo IV y encontrados en 1945, son como cápsulas del tiempo. 52 textos en 13 códices, escondidos por monjes que se negaron a quemarlos cuando el cristianismo se volvió ortodoxo. El Evangelio de Tomás: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso te destruirá. ¿Cuántas veces has sentido algo queriendo salir de ti, una verdad, una voz, un fuego, y lo has callado por miedo? El trueno, mente perfecta, un himno donde la sabiduría divina habla en primera persona femenina: yo soy la primera y la última, soy la honrada y la despreciada, soy la prostituta y la santa, soy la esposa y la virgen. Contradictorio, paradójico, imposible de domesticar. El Evangelio de Felipe: los que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, se equivocan, porque resucitó primero y luego murió. Si alguien no resucita primero, ¿acaso no morirá? ¿Entiendes? La resurrección no es un evento futuro, sino una experiencia presente. Despertar del sueño de la muerte en vida. Recordar lo que eres antes de que el mundo te diga lo que deberías ser. Aquí está la clave. Estos cristianos primitivos no temían las contradicciones, las abrazaban. Entendían que lo sagrado es demasiado grande para caber en una sola historia, en una sola iglesia, en una sola verdad. Por eso tuvieron que ser borrados. ¿Sabes qué pasó después? Constantino, el concilio de Nicea en 325. El cristianismo se volvió religión de Estado, y el Estado necesita orden, jerarquía, control. Las visiones privadas se volvieron herejía, las mujeres líderes se volvieron imposibles, los evangelios incómodos se volvieron ceniza. Pero aquí está el secreto que no pudieron quemar. Esos textos no describían algo que ya pasó, sino algo que siempre está pasando. La caída de Sofía no fue un evento histórico, sino el nacimiento de cada alma en este mundo de sombras. La gnosis no era una doctrina, sino un despertar. Y ese despertar, querido buscador, aún es posible. Ahora entramos al corazón del misterio, porque lo que la Iglesia hizo no fue solo censurar libros, fue reescribir los símbolos que viven en tu inconsciente, transformar arquetipos sagrados en demonios, convertir la medicina en veneno. Y aquí viene la revelación que cambiará todo lo que creías saber. ¿Recuerdas a Tiamat? No era solo una diosa mesopotámica, era el símbolo del útero cósmico, la madre primordial de donde todo nace. En el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, Tiamat es las aguas primordiales, el caos fértil anterior al orden. No caos como destrucción, sino como potencialidad infinita. Pero Marduk,
El joven dios guerrero la dividió en dos para crear cielo y tierra, ¿te das cuenta? La creación no vino de amor, sino de violencia. El mundo nació de matricidio. El primer acto civilizatorio fue asesinar a la madre y usar sus restos como material de construcción. Este patrón se repite por todas partes. En Grecia, Zeus devora a Metis, la sabiduría femenina, para que no pueda dar a luz al hijo que lo destronará. En el mito nórdico, los hijos de Bor matan a Ymir, el gigante primordial hermafrodita, y de su cuerpo crean el cosmos. En el hinduismo, Indra derrota a Vritra, la serpiente que contiene las aguas. ¿Ves el patrón? Para crear orden patriarcal, primero hay que matar el principio matriarcal. Para fundar civilizaciones masculinas, primero hay que enterrar las civilizaciones femeninas. Para establecer dioses del cielo, primero hay que derrotar a las diosas de la tierra. Pero aquí está lo que no te dijeron. Tiamat nunca pidió una guerra. En el mito, ella permanece en quietud hasta que los dioses jóvenes hacen tanto ruido que perturban su sueño. Solo entonces, presionada por Apsu, su consorte, decide crear monstruos para restaurar el silencio primordial. ¿No es esto lo que pasa con toda mujer poderosa? Permanece en paz hasta que la molestan, y cuando finalmente reacciona, la llaman loca, histérica, monstruosa. Tiamat no era malvada, era una madre cansada de que sus hijos hicieran demasiado ruido. Ahora observa a Eva y la serpiente con estos ojos nuevos. La serpiente no miente, dice la verdad. No moriréis, promete, y no mueren físicamente, ¿verdad? Mueren espiritualmente, pierden la inocencia, despiertan al conocimiento del bien y del mal. La serpiente es el primer gnóstico, ofrece sabiduría aunque sea dolorosa. En hebreo, la palabra para serpiente es najash, que también significa brillante, luminoso, el que susurra. En el Génesis, la serpiente es descrita como la más astuta de las bestias del campo. Astuta, en hebreo arum, significa sabia, prudente, inteligente, no maliciosa, sabia. Los gnósticos lo entendieron. La serpiente era enviada por Sofía para despertar a Adán y Eva del sueño impuesto por el demiurgo. El fruto prohibido no era pecado, sino gnosis, conocimiento directo de la realidad. Pero aquí está el giro que te va a romper la cabeza. ¿Y si el dios del Edén no era el dios supremo, sino el demiurgo? ¿Y si ese jardín no era un paraíso, sino una prisión dorada? Los gnósticos lo sabían. El creador de este mundo no es el Padre Celestial, sino Yaldabaoth, el dios ciego que se cree único. En los textos gnósticos, Yaldabaoth nace de Sofía sin consorte masculino, como una aberración. Tiene cabeza de león y cuerpo de serpiente, es ignorante, celoso, arrogante. Crea el mundo material como imitación defectuosa del pleroma, el mundo espiritual perfecto. Escucha esto y déjalo hundirse. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, dice Yaldabaoth en el apócrifo de Juan. Pero Sofía, su madre, le responde desde las alturas: no mientas, Samael, porque sobre ti está el Padre de todo, el Antropos primordial y el Hijo del Hombre. El Dios que prohíbe el conocimiento no puede ser el mismo que es conocimiento puro. El Dios que castiga la curiosidad no puede ser el mismo que es sabiduría infinita. El Dios que teme que sus criaturas se vuelvan como Él no puede ser el verdadero creador. ¿Alguna vez has sentido que adoras a un Dios que no responde, que pides y solo encuentras silencio? Y si no es silencio sino rechazo, ¿y si ese Dios celoso, colérico, vengativo, no era el verdadero Padre sino su sombra? En el Evangelio secreto de Juan, Cristo explica: Él robó poder de su madre. Era ignorante, pensando que no existía nadie excepto su madre. Y cuando vio la multitud de ángeles que habían sido creados, se exaltó sobre ellos. Y cuando oyó hablar, subió hacia las regiones superiores, pero no pudo alcanzar la fortaleza de aquellos que están por encima de él.
Entonces hizo un plan con sus poderes y engendraron el destino. Los sofitas, una secta gnóstica, veneraban a la serpiente como salvadora. Para ellos, Cristo vino a terminar la obra que la serpiente comenzó, liberar a la humanidad de la ignorancia impuesta por el falso creador. Tenían rituales donde besaban una serpiente viva, honrándola como símbolo de sabiduría. Blasfemia o la verdad más incómoda que existe, que el poder que nos dijeron que era malo podría ser el único que puede salvarnos, que la desobediencia que nos enseñaron a temer podría ser la única vía hacia la libertad. Ahora observa a María Magdalena con estos ojos nuevos. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de Felipe y el diálogo del Salvador, aparece como la portadora del linaje dracónico. No la prostituta arrepentida, sino Sofía encarnada, la sabiduría que baja al mundo para recordarnos quiénes somos. El Evangelio de Felipe dice: había 3 que caminaban siempre con el Señor: María su madre, la hermana de ésta, y Magdalena, quien es llamada su compañera, porque María es hermana, madre y esposa de él. Compañera. En griego, koinonos, significa socia, participante, la que comparte secretos. En copto, otre, esposa espiritual, consorte sagrada, no amante carnal, sino complemento pneumático. La pistis, Sofía, texto gnóstico del siglo III, presenta a María Magdalena haciendo 39 de las 46 preguntas que dirigen el diálogo. Es ella quien entiende los misterios, quien interpreta las visiones, quien traduce lo inefable a palabras humanas. Jesús le dice: María, tú bendita, a quien perfeccionaré en todos los misterios de las alturas, habla abiertamente, porque eres aquella cuyo corazón está más dirigido hacia el reino de los cielos que el de todos tus hermanos. ¿Por qué crees que la convirtieron en pecadora? Porque una mujer sabia es un peligro para el sistema, una mujer que no necesita ser salvada, sino que salva. Una mujer que no se arrepiente de su poder, sino que lo abraza. En el Evangelio de María, ella recibe una visión del alma que asciende tras la muerte, pasando por 4 poderes: oscuridad, deseo, ignorancia e ira. Cada uno la interroga, pero ella los vence con conocimiento. Es un mapa iniciático, una cartografía del despertar. Cuando María cuenta su visión a los apóstoles, Andrés dice: yo, al menos, no creo que el Salvador haya dicho esto, porque ciertamente estas doctrinas son ideas extrañas. Pedro añade: ¿es posible que el Maestro hablara así con una mujer sobre secretos que nosotros ignoramos? Tenemos que cambiar nuestros hábitos y escuchar todos a esta mujer. ¿Acaso la prefirió a nosotros? Pero Levi los reprende: Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú en verdad para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce muy bien. Por esto la amó más que a nosotros. Y aquí llega el momento climático, la inversión total de valores. El dragón nunca fue el enemigo. El dragón era el símbolo de la Kundalini, la fuerza serpentina que duerme en la base de tu columna y que, al despertar, te convierte en un ser divino. En todas las tradiciones esotéricas, la serpiente representa sabiduría iniciática. En Egipto, la cobra Uraeus, en la frente del faraón, simboliza el ojo interior despierto. En India, la serpiente Kundalini asciende por los chakras hasta abrir el Sahasrara, el loto de 1000 pétalos. En Grecia, Asclepio lleva el caduceo, 2 serpientes entrelazadas alrededor de un bastón, símbolo de sanación y transformación. En la tradición judía, la serpiente de bronce de Moisés curaba a quienes la miraban. En el cristianismo primitivo, Cristo dice: como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así debe ser elevado el Hijo del Hombre.
Las iglesias románicas están llenas de dragones tallados en piedra, no como enemigos vencidos, sino como guardianes del templo interior. En Chartres, en Santiago de Compostela, en Saint-Sernin de Toulouse, serpientes y dragones serpentean por capiteles y tímpanos. San Jorge no mata al dragón, se fusiona con él. San Miguel no vence al demonio, integra su sombra. Estos no eran relatos literales, sino mapas de iniciación. Pero la literalidad mató el simbolismo y perdimos las llaves del reino interior. ¿Sabes por qué Judas era necesario? Porque sin traición no hay resurrección, sin muerte no hay renacimiento, sin la caída no hay ascensión. Judas es el aspecto oscuro del mismo Cristo, la mano izquierda que permite que la derecha sea generosa. En el Evangelio de Judas, Jesús le dice: «Tú serás maldito por las otras generaciones, pero reinarás sobre ellas, porque tú sacrificarás el hombre que me viste. Tu cuerno ya se ha alzado, tu cólera se ha encendido, tu estrella ha pasado, y tu corazón se ha fortalecido». Judas representa al iniciado que debe sacrificar su reputación por una verdad mayor, el que acepta ser odiado para que otros puedan ser salvados. El shadow work cristiano, integrar lo que rechazamos para volvernos completos. Empiezas a ver, todo lo que te dijeron que era malo podría ser sagrado visto desde otro ángulo. Tu ira podría ser fuego sagrado. Tu sexualidad podría ser energía kundalínica. Tu rebeldía contra la autoridad injusta podría ser el Cristo interior despertando. Los cátaros lo entendieron. Por eso los quemaron en Montsegur en 1244. 200 perfectos que prefirieron el fuego a la sumisión. Su crimen: creer que este mundo fue creado por el diablo y que el verdadero Dios era puro espíritu. Los templarios lo descubrieron en Jerusalén. Por eso fueron perseguidos por Felipe el Hermoso y Clemente V. Su crimen: encontrar textos que contradecían la versión oficial, tesoros que incluían evangelios gnósticos y tradiciones esenias. Los alquimistas lo codificaron en símbolos: el ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, el dragón verde que devora al sol, la nigredo, albedo y rubedo, muerte, purificación y renacimiento. Por eso fueron llamados herejes, practicaban la gnosis bajo máscaras científicas. La verdad es esta: existe una corriente subterránea de sabiduría que fluye por debajo de todas las religiones oficiales, una gnosis que no se puede institucionalizar porque es viva, orgánica, personal, y esa corriente lleva el ADN de las madres dragón. ¿Recuerdas cuando eras niño y creías en la magia? Cuando el mundo era más grande, más misterioso, más vivo. Eso no era ingenuidad, era memoria. Memoria de un tiempo en que los símbolos respiraban, en que las piedras hablaban, en que cada bosque tenía su diosa y cada río su serpiente sagrada. La Iglesia no solo prohibió textos, prohibió una forma de conciencia. Domesticó el éxtasis, racionalizó el misterio, masculinizó lo divino, convirtió el sacramento en doctrina, la experiencia en creencia, la gnosis en fe ciega. Pero lo que enterraron no murió, hibernó, en los sueños, en los símbolos, en el arte herético, en las visiones de los místicos perseguidos, esperando el momento propicio para despertar. Y ahora, en pleno siglo XXI, mientras el mundo arde por falta de sabiduría femenina, algo antiguo se agita en las profundidades. Las madres dragón despiertan, no en templos, sino en sueños, no en escrituras, sino en el latido del corazón cuando la luna está llena. Ahora la pregunta incómoda: ¿qué haces con esta información? ¿La guardas como curiosidad histórica o permites que transforme tu vida? Porque si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en ti reconoce estas verdades, como si las hubieras conocido antes de nacer. Mira a tu alrededor.
¿Cuántas personas vives como zombies espirituales, repitiendo mantras que no sienten, adorando en templos que les quedan pequeños, buscando salvación fuera cuando la chispa divina arde dentro? Tú no eres como ellos. Algo te despertó lo suficiente para cuestionar, para buscar, para estar aquí. Los gnósticos tenían una palabra: pneumáticos, los que tienen pneuma, espíritu, aire divino en los pulmones. No todos nacen con esta capacidad de despertar. Algunos son ílicos, puramente materiales, atrapados en la supervivencia y el placer inmediato. Otros son psíquicos, atrapados entre la materia y el espíritu, capaces de fe, pero no de gnosis directa. Pero tú, si resuenas con estas palabras, podrías ser de los pneumáticos, los que pueden recordar su origen celestial, los que sienten nostalgia de algo que no pueden nombrar, los que buscan verdad más allá de las verdades prestadas. ¿Te ha pasado esto? Estás en una iglesia, templo o lugar considerado sagrado y sientes vacío, como si estuvieras en un teatro con actores que representan papeles que ya no creen. Pero después, en la naturaleza, en la soledad, en un momento de silencio profundo, algo te toca. Algo real, vivo, sin nombre. Eso no es herejía, es gnosis, conocimiento directo, sin intermediarios. La religión de las Madres Dragón no se practica los domingos de 10 a 11. Se vive respirando, sintiendo, confiando en la sabiduría del cuerpo que la mente ha sido entrenada para desconfiar. Piensa en tu última intuición fuerte, esa voz interior que te advertía sobre una persona, una situación, una decisión. ¿La seguiste o la ignoraste por racional? Si la ignoraste, ¿cómo te fue? Probablemente mal, porque la intuición es la voz de Sofía, la sabiduría femenina que ve patrones donde la lógica masculina solo ve fragmentos. El patriarcado no es solo un sistema político, es un virus mental que infecta tanto a hombres como a mujeres. Te hace creer que lo femenino es débil, que lo emocional es inferior, que lo intuitivo es poco confiable. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la verdadera fortaleza fuera la capacidad de fluir? ¿Y si la verdadera inteligencia fuera la capacidad de sentir? En las tradiciones chamánicas, el guerrero más poderoso es el que puede cambiar de forma, adaptarse, fluir como agua entre las rocas. En el taoísmo, el sabio imita al agua, suave pero imparable, humilde pero victoriosa. En el I Ching, lo femenino receptivo es tan creativo como lo masculino activo. Las Madres Dragón no eran feministas modernas, eran algo más radical. Eran seres completos que integraban lo masculino y lo femenino, lo racional y lo intuitivo, lo celestial y lo terrenal. No luchaban contra los hombres, trascendían la dualidad. Y aquí está el secreto que puede cambiarte la vida. Tú también puedes hacer esa integración. No necesitas nacer mujer para conectar con la Sofía interior. No necesitas nacer hombre para activar el Cristo interior. Estos son arquetipos, fuerzas, frecuencias disponibles para cualquiera que se atreva a recordar. Carl Jung lo intuyó. En cada hombre vive un ánima, aspecto femenino reprimido. En cada mujer vive un animus, aspecto masculino negado. La individuación, el proceso de volverse completo, requiere integrar ambos. Pero Jung no fue suficientemente lejos. También debemos integrar nuestra sombra, nuestro lado oscuro, nuestro dragón interior. Prácticas prohibidas para despertar la gnosis. Primero, dialoga con tu sombra. Todo lo que odias en otros probablemente vive reprimido en ti. Los gnósticos sabían que la luz sin sombra es ciega y la sombra sin luz es destructiva. ¿Qué partes de ti has enterrado por inaceptables? Tu ira sagrada, tu sexualidad cósmica, tu rebeldía divina. Siéntate en silencio y pregúntale a tu sombra: ¿qué quieres decirme? ¿Qué necesitas de mí?
¿Cómo puedo honrarte sin ser destructivo? Escucha sin juzgar. Tu sombra no es tu enemiga, es tu poder no integrado. ¿Eres demasiado bueno, demasiado obediente, demasiado servicial? Tu sombra podría ser un guerrero que necesita despertar. ¿Eres demasiado agresivo, demasiado controlador, demasiado racional? Tu sombra podría ser un niño sensible que necesita ser consolado. Los alquimistas llamaban a esto la nigredo, la obra en negro. Descender al inframundo personal, encontrar el plomo de tu personalidad falsa, confrontar los demonios que has estado evitando. Solo después viene la albedo, la purificación y la rubedo, el renacimiento del oro espiritual. Segundo, escucha a tu cuerpo como oráculo. Antes de tomar decisiones importantes, siente en el pecho, en el vientre, en la garganta. El cuerpo nunca miente, solo la mente racionaliza. Los gnósticos sabían que Sofía habla a través de la carne antes que a través del pensamiento. ¿Dónde sientes expansión cuando piensas en esa oportunidad de trabajo? ¿Dónde contracción? ¿Se abre tu corazón con esa persona o se cierra tu garganta? ¿Se relaja tu vientre con esa decisión o se tensa tu mandíbula? Esa es la brújula de Sofía. En las tradiciones tántricas, el cuerpo es un templo, cada órgano un altar, cada sensación un mensaje divino. En el sufismo, el corazón tiene sus propias razones que la razón no entiende. En el cristianismo místico, Teresa de Ávila describe éxtasis corporales donde Dios se comunica a través del fuego en las vísceras. Tu útero, literal o energético, es un oráculo. Tu corazón es un detector de mentiras. Tu garganta es un evaluador de verdades. Tu frente es un radar psíquico. Pero solo si aprendes su lenguaje, solo si confías en su sabiduría. Tercero, recupera tus sueños. Los gnósticos recibían revelaciones oníricas porque sabían que en el sueño la censura mental se afloja. Lleva un diario de sueños. Pregúntale a la noche qué necesitas saber. La respuesta llegará en símbolos, no en palabras. Artemidoro de Daldis, onirocrítico del siglo II, contemporáneo de los gnósticos, escribió que los sueños son cartas que los dioses envían a los mortales. No mensajes literales, sino poemas simbólicos que requieren interpretación intuitiva. Antes de dormir, coloca cuaderno y pluma junto a tu cama. Al despertar, sin moverte, sin hablar, escribe todo lo que recuerdes. No importa si parece absurdo. Los sueños hablan en metáforas, no en lógica. Serpientes en tus sueños, kundalini despertando, sabiduría antigua emergiendo, transformación iniciática. Dragones, tu poder interior pidiendo reconocimiento, arquetipos dracónicos activándose. Agua, emociones, inconsciente, útero cósmico de nuevos nacimientos. Cuarto, practica la lectura simbólica de tu vida. Todo lo que te pasa es un mensaje, una enseñanza, una iniciación. ¿Por qué esta persona llegó ahora? ¿Qué quiere enseñarte este conflicto? ¿Qué está muriendo en ti para que nazca algo nuevo? Los gnósticos veían la vida como teatro sagrado, donde cada persona es un aspecto de tu psique proyectado hacia afuera. El jefe tiránico es tu crítico interior. La pareja que no te comprende es tu parte no integrada. Los hijos que te desafían son tu niño interior pidiendo atención. Esto no es psicología barata, es alquimia avanzada. Convertir plomo biográfico en oro espiritual. Transformar trauma en sabiduría, heridas en poderes, miedos en aliados. Quinto, desobedece las autoridades externas que contradicen tu sabiduría interna. No hablo de volverse antisocial, sino de confiar más en tu brújula interior que en las opiniones ajenas. Los neumáticos no necesitan gurús, son su propio templo. Tu familia dice que seas práctico, pero tu alma pide creatividad.
Tu religión dice que reprimas la sexualidad, pero tu cuerpo pide integración. Tu sociedad dice que seas normal, pero tu espíritu pide autenticidad. La gnosis es rebelde por naturaleza, no acepta verdades prestadas, exige experiencia directa. Por eso fue perseguida. Un pueblo de gnósticos es un pueblo ingobernable. Pero cuidado, este despertar tiene precio. Una vez que ves la Matrix, no puedes volver a dormir cómodamente dentro de ella. Una vez que pruebas la libertad interior, las prisiones externas se vuelven insoportables. Una vez que conectas con las madres dragón, no puedes fingir que eres una oveja. Te sentirás solo a veces, diferente, como si fueras de otra especie, porque en cierto sentido lo eres. Los despiertos son minoría en cualquier época. Siempre fueron perseguidos por los dormidos que se sienten amenazados por su lucidez. Pero recuerda, no estás solo. Hay una hermandad invisible de buscadores a través del tiempo y el espacio. Cada vez que eliges la verdad por encima de la conveniencia, cada vez que honras tu naturaleza salvaje por encima de las expectativas sociales, te conectas con esa hermandad. Los templarios conocían esta soledad. Los cátaros la vivieron hasta el fuego. Los alquimistas la codificaron en símbolos para los que pudieran entender. Y ahora, en plena era digital, tú puedes ser parte de esa cadena de transmisión. ¿Sientes la responsabilidad? No naciste en esta época por casualidad. El mundo necesita pneumáticos, despiertos, portadores de gnosis, no para fundar nuevas religiones, sino para recordar la religión original, la del corazón que siente, la mente que ve, el espíritu que vuela libre. Vivimos en tiempos apocalípticos, no el fin del mundo, sino el fin de una forma de conciencia. El patriarcado agoniza, el paradigma mecánico se desmorona, las certezas modernas se revelan ilusiones. En esta crisis nacen los nuevos humanos, los que recuerdan su divinidad, los que integran su sombra, los que despiertan su dragón. La pregunta final es esta: ¿vas a seguir siendo espectador de tu propia vida, esperando que alguien más te salve, te diga qué hacer, te dé permiso para ser quien realmente eres? ¿O vas a asumir tu herencia dracónica, tu linaje de fuego, tu derecho cósmico de nacimiento? Porque las madres dragón no piden permiso, simplemente arden, y cuando arden, iluminan el camino para otros que han olvidado su propia llama. Has cruzado el umbral, ya no puedes fingir ignorancia. La serpiente te ha susurrado al oído, Sofía ha plantado su semilla en tu conciencia, y las madres dragón han reconocido en ti un heredero de su fuego. ¿Qué harás ahora? ¿Volverás a la comodidad de las certezas prestadas, o caminarás el sendero serpenteante de los que buscan verdad más allá de las verdades oficiales? El conocimiento gnóstico no es información, es transformación. Y una vez que empieza, no se detiene. Recuerda, no viniste aquí a salvarte, sino a recordar que nunca estuviste perdido. No viniste a encontrar a Dios, sino a recordar que nunca estuviste separado. Las madres dragón no han regresado para destruir el mundo viejo. Han regresado porque el mundo nuevo está naciendo y necesita parteras cósmicas. El fuego que ahora llevas dentro no es solo tuyo. Es ancestral, es futuro, es la antorcha que pasa de mano en mano a través de las eras. Úsala sabiamente, porque quienes despiertan no se despiertan solo para sí mismos, se despiertan para despertar a otros. Si esta revelación ha encendido algo profundo en tu interior, si sientes que María Magdalena tiene más secretos que compartir, hemos preparado algo especial para ti. En el primer comentario fijado encontrarás acceso a un documental completo que desentraña los misterios ocultos de la verdadera Magdalena, la gnóstica, la iniciada, la portadora de la llama que la historia oficial enterró.
porque esta es solo la primera chispa de un fuego mucho más grande, y su historia completa te está esperando para continuar este viaje hacia la verdad prohibida. La serpiente ha despertado. Tú también